Buenos días, queridos y apreciados hermanos. Que la paz y la misericordia del Señor sea sobre todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Les habla su hermano en Cristo, Arturo Reyes. El ser humano, desde que nace, siempre ha buscado a quien imitar. De niño buscamos imitar a nuestros padres. Ya crecidos buscamos imitar a otras personas. En el trabajo buscamos imitar y superar a los de buen conocimiento o buen desempeño en sus funciones, con la intención quizás de ganar méritos también, escalar posiciones, un mejor sueldo. Los que están estudiando ser imitadores de los que sacan buenas notas, hacer buenos o mejores trabajos para ser igual o mejores que ellos. Igualmente, todos nosotros no solo hemos sido testigos de personas que imitan para mal o para bien. Es probable que antes de conocer a Cristo imitábamos también cosas que desagradaron a Dios. Pudiéramos dar muchos ejemplos. Uno de ellos pudiera ser, si mis padres decían mentiras, quizá yo los imité cuando pequeño, porque pensaba que estaba bien. Me acostumbré y seguí con las mentiras como algo normal en mi vida. Pero luego de conocer a Cristo, ya no debo hacerlo por nada del mundo. Aun si me pueda costar la vida por decir la verdad. Y esto es lo que estaremos estudiando el día de hoy, siguiendo con la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, del capítulo 3, versículos 17 al 21. Les invito a que me acompañen con sus Biblias en la lectura del pasaje bíblico. Estaré leyendo en la versión Reina Valera del 60. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La prédica se ha titulado Imperativo mirar a los que se conducen como ejemplo. La enseñanza central tomada de los versículos que estaremos estudiando hoy dice: seguir el ejemplo de santidad es una muestra de mi fe en Cristo. La santidad significa ser consagrado, separado exclusivamente para un plan y propósito. El estar disponible para el uso exclusivo de Dios. Cuando tú estás separado solo para Dios, tú no te prestas para criticar, para chisme, para ver pornografía. Guardas tu caminar y pensar para Cristo. Ese es el cristiano que Dios quiere que tú seas. Dios está en la búsqueda de hombres y mujeres que sean únicamente exclusivos para Él. Podríamos decir que existen áreas en tu vida que deben ser consagradas únicamente para Dios y dedicados solo para el uso exclusivo de Dios. Consagrar tu cuerpo para Él, tus manos, tus oídos, tus ojos, tu caminar para su uso, tu hablar, expresar el lenguaje del reino de Dios. En Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, encontramos claramente que Dios es santo, santo, santo. Es el único atributo de Dios que se le hace hincapié repitiéndose seguidamente. Dios tiene incontables atributos. Algunos son sabiduría, amor, poder, recto, justo. Y cada uno de nosotros, los seres humanos, reflejamos cada uno de esos atributos de una forma mínima.
De alguna forma nosotros reflejamos y expresamos ese atributo. La santidad es un atributo que no puede ser encontrado fuera de Dios. Tú puedes conocer a Dios según la medida que tú conoces la santidad de Dios. Si no conocemos su santidad, no conocemos a Dios. Dios demanda la santidad de sus hijos. Esa es la voluntad de Dios. La santidad no se puede adquirir de nadie más. Nosotros damos gracias a Dios por su bondad, lo alabamos por su grandeza, pero lo adoramos por su perfecta santidad. Dios demanda la santidad de sus hijos. Esa es la voluntad de Dios, que nos apartemos del pecado y seamos santos así como Él es santo. Si tenemos en poco la santidad de Dios, entonces tendremos en poco la gravedad del pecado. La mayor parte de los creyentes no entran en la herencia que Dios tiene. La herencia es únicamente para aquellos que tomen la decisión de santificarse. Pudiéramos preguntarnos, ¿quién es un ejemplo de santidad? Pues, primeramente Cristo, claro, el apóstol Pablo, muchos otros personajes bíblicos y nuestros hermanos en la fe de buen testimonio. Pasando al primer principio que nos dice, el cristiano debe tener cuidado a quien imita, pues hay muchos cristianos que son de mal testimonio. Y esto lo tomamos de los versículos 17 al 19. Estemos bien claros en algo, que no porque nos digan que son cristianos vamos a creerles todo lo que nos digan. Hay muchos que tienen un buen conocimiento de la palabra de Dios y un buen léxico, buscando a quien embaucar. Y se puede dar el caso, y de hecho se ha dado, que hermanos de nuestra misma congregación se han dejado llevar en algún momento por otros pensamientos y enseñanzas de doctrina que a la luz de la palabra de Dios no tienen sustento. Hermanos que luego quieren dentro de la misma congregación hacer partícipes a otro hermano de lo que ellos han creído. El versículo 17 nos dice, hermanos, sé imitadores de mí, y mirad a lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo se pone a sí mismo de ejemplo, hermanos, sé imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Algo parecido podemos leer también en Filipenses capítulo 4, versículo 9. La invitación a imitarlo no tiene que ver con soberbia, sino que se fundamenta en la vida del apóstol, en su ministerio, en su entrega y celo por Cristo y por la iglesia. Imitar a Pablo significa confiar solo en Cristo y tener todo lo demás por basura, tal como él lo hacía. En Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 8, leemos, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Imitar a Pablo significa entregarse por completo a Cristo y desechar todo temor a los hombres. Significa ser una persona de oración y escuchar siempre las necesidades de los hermanos. Significa sufrir y someterse de manera absoluta a Dios. Significa tener como modelo de conducta a Pablo en su manera de pensar y vivir. Sin embargo, Pablo no se considera a sí mismo un modelo exclusivo, sino que habla también de los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pensemos en el excelente testimonio que da sobre Timoteo, quien escribió junto a Pablo la carta a los filipenses. Tampoco olvidemos a Epafrodito, el cual también es alabado y destacado por Pablo. En Filipenses capítulo 2, versículo 30, nos dice de Epafrodito,
porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Sin embargo, el máximo ejemplo es el Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versículos del 2 al 5, nos dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo subraya una y otra vez que toda su vida a partir de su conversión se orienta según el ejemplo de Jesucristo, tal como dice en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por lo tanto, cuando hablamos de seguir modelos, el motivo nunca debe ser la exaltación a los hombres, pues tampoco lo vivían o buscaban aquellos a quienes Pablo había puesto como ejemplo. El apóstol, contrario a esto, expresó un fuerte rechazo por los que decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. En ese contexto que primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17, expresa: para que no se haga vana la cruz de Cristo. Se trata de Cristo, del mensaje de la cruz, no de la glorificación a los hombres. Esta declaración tiene la misma validez hoy en día. Es legítimo y útil dejarse orientar por los padres de la fe e imitarlos siguiendo así sus ejemplos. Pero esto nunca debe llevarnos a poner tales modelos en el centro de nuestra vida espiritual. Lo importante es que imitemos su fe, donde Jesucristo siempre ha sido el foco central. Seguidamente pasamos a nuestro siguiente punto, que nos dice: el cristiano debe cuidar lo que imita de los hermanos, debido a que hay muchos hermanos que dan mal testimonio. Y esto se desprende de los versículos 18 y 19, que dicen: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo nos advierte acerca de los engañadores. Ellos, por supuesto, no son ningún ejemplo para nosotros. El apóstol los llama incluso enemigos de la cruz. Han sido muchas las advertencias de Pablo a las iglesias sobre las falsas doctrinas y los falsos modelos. Por ejemplo, escribe a los romanos, en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18, que dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. A los Gálatas, en Gálatas capítulo 1, versículo 7, que dice: hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y seguidamente a la iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo 4, versículo 14, que nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las primeras iglesias estuvieron compuestas por gentiles y judíos de las más distintas corrientes y pensamientos religiosos.
Aunque tenían apertura al mensaje del Evangelio, luego se apartaban de él, entre otras cosas, para evitar ser perseguidos como cristianos. Pero lo más estremecedor de todo es el hecho de que los enemigos de la iglesia no están fuera, sino que llevan a cabo su obra destructiva dentro de ella. Sus mayores adversarios no acechan desde la puerta, sino que se sientan en los bancos, en las sillas. Son como una metástasis que de manera lenta, pero segura, va carcomiendo todo desde adentro o desde dentro. Por eso, Pablo insiste en exhortar hasta las lágrimas a los creyentes, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando. El apóstol sufre por el menosprecio dado a la gracia de Dios. No llora por él mismo, ni porque le hayan quitado los frutos de su trabajo, sino porque siente el profundo dolor al ver cómo pisotean la sangre a los pies de la cruz. Y este es un hecho que aún hoy en día se ve en muchas iglesias, y ninguna escapa de ser atacada desde adentro por el enemigo. Pudiéramos enumerar muchos ejemplos de cristianos que nos dan buenos testimonios. Algunos pudieran ser cristianos que son gritones en su casa y gritan tanto y tan fuerte que sus vecinos los escuchan. También que son mentirosos. Llegan tarde a todo sitio, a su trabajo, a las reuniones, al colegio, etc. Se comprometen y luego no cumplen. Usan malas palabras y así pudiéramos seguir una lista larguísima. Ahora bien, siempre ha existido, con el pasar del tiempo, ha ido en aumento, y es la frialdad de los cristianos. Pueden haber megas iglesias llenas de gente, pero eso no es indicativo que todos sean salvos. Cada quien tiene que ver su compromiso con Dios. Igualmente, hay quienes vienen solamente los domingos a la iglesia, como una obligación, como un rito. Debemos tomar como ejemplo a quienes tienen un sentir celestial, a los que ponen a Cristo en el centro y predican el mensaje de la cruz. Recordando la enseñanza central que dice, seguir el ejemplo de santidad es una muestra de mi fe en Cristo, pasamos al segundo principio que dice, como cristianos debemos estar convencidos de que somos ciudadanos del cielo por los méritos de Cristo, como tal debemos comportarnos. Y eso lo tomamos de los versículos 20 y 21. El versículo 20 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Los hijos de Dios tienen un permiso de residencia que nadie les podrá quitar. Son ciudadanos del cielo. Pero esto no significa que ya no tengan responsabilidades que asumir aquí en la tierra. La Biblia nos enseña con claridad que debemos someternos al gobierno. Solo leemos en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Y la desobediencia únicamente se permite cuando una ley exige que nosotros debemos actuar en contra de la voluntad de Dios. Y eso lo leemos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 19. Nuestro tiempo aquí en la tierra es limitado. Estamos tan solo de paso aquí. Como cristianos tenemos un futuro maravilloso que nos espera. Pero la respuesta es, ¿vivimos esperando conscientemente el regreso del Señor? ¿Está toda nuestra vida enfocada hacia ese día? La palabra esperar significa en el texto original una expectativa paciente pero muy alerta. Es una expresión fuerte que expresa seriedad y compromiso al esperar un suceso. Imaginemos a un batallón de soldados que están a la espera de que serán atacados por los enemigos. Ellos están bien preparados para defenderse de ese ataque.
Pero cuando el sueño los domine, ellos dormirán vestidos y con sus armas a los lados para que el enemigo no los pueda sorprender. Todo lo que hacemos lo debemos hacer con esta expectativa. El Señor viene. Y si viene ahora, ¿nos encontraría preparados? ¿O estaríamos asustados si de repente estuviéramos delante de Él? Debemos de poner las prioridades correctas en nuestras vidas. A los malos que Pablo menciona en los versículos 18 y 19, les importaba solamente la comida, la ropa, la honra propia, la comodidad y el entretenimiento. Por supuesto que podemos disfrutar de las cosas buenas que el Señor nos da, pero no seamos glotones. La avaricia, el querer tener, es idolatría. Ahora bien, en cada área de nuestra vida, nuestra pregunta debería ser: Señor, ¿qué quieres que haga? Fuimos llamados a invertir en lo eterno e imperecedero, pues lo terrenal es pasajero. Si el Señor nos llama a hacer algo, obedezcámosle hoy, no hasta mañana, cuando ya sea tarde. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12, leemos: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La voluntad de Dios tiene prioridad, aunque implique sufrimiento. Así pasamos a nuestro siguiente punto, que dice: el cristiano vive un proceso de santificación, la cual culminará con la venida de Cristo. Y esto lo tomamos del versículo 21, que dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo dice que Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Está hablando del arrebatamiento, y eso lo podemos leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Tenemos la esperanza que nuestro cuerpo, que se va deteriorando como consecuencia del pecado, un cuerpo con debilidad, enfermedades, sufrimientos, incapacidad y muerte, será reemplazado por un cuerpo nuevo y eterno. No sabemos con exactitud cómo será esto, pero sí sabemos que nos reconoceremos mutuamente. Recibiremos un cuerpo real. Los vivientes serán transformados y los muertos resucitados. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53, nos dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Dios tiene preparado para nosotros un cuerpo inmortal, como lo tiene Cristo. Entonces estaremos también libres de pecado. Ya no nos podrá afligir ninguna tentación. Cuando llevemos este mensaje del arrebatamiento al mundo, muchos no nos creen. Hay incluso cristianos que sienten vergüenza por el tema. No les gusta hablar de su futura transformación y del hecho de que nuestro Señor vendrá y tomará con Él a todos los hijos de Dios. Sin embargo, este día vendrá con toda seguridad. Dios cumplirá todo por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro Dios creó el cielo y la tierra. Puede hacer todo lo que se propuso. Vivamos en esta fe y estemos listos en todo momento. En Mateo, capítulo 25, 6b leemos: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Pasando a las conclusiones y aplicaciones tenemos: primero, una característica del cristiano es o debe ser la esperanza.
¿Vives con la esperanza que Cristo puede y va a venir por su pueblo en cualquier momento? ¿Te sientes preparado para tu vida o tienes asuntos en tu vida que no has arreglado todavía? ¿Dónde está tu ciudadanía? ¿En la tierra o en el cielo? Los cristianos tenemos que vivir como cuando nos invitan a un viaje, que nos avisan que nos vienen a buscar y no esperarán. Por tal motivo estaremos vestidos, pendientes y con las maletas listas. ¿Lo estás tú? El siguiente. En la niñez, adolescencia y juventud son muy importantes los modelos a imitar. ¿Qué modelo o ejemplo damos como creyentes? Es responsabilidad de todos en la iglesia, seamos padres o no, seamos adultos o jóvenes. El testimonio que demos con nuestras vidas, dependientes de Dios en obediencia, en crecimiento espiritual y santidad, será de modelo a seguir por muchos hermanos. No sabremos qué hermanos están necesitados de alguna ayuda inmediata para seguir su caminar con Dios. Y el hecho que vea en estos hermanos que dan testimonio con sus vidas, pudiera ser el motivo suficiente para reanimarse en esa dependencia de Dios, apropiándose del lema de este año. En medio de cualquier circunstancia, sigamos enfocados hacia la meta del llamado de Dios. Filipenses, sale el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. Y nuestro otro punto dice, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Eso te tiene que llevar a preguntarte, ¿qué arraigo tengo yo en este mundo y en las posesiones materiales que Dios me da? Quizás tus comodidades, tu buen empleo, la familia, lo poco o mucho que tienes, el tipo de vida que llevas, te mantiene desenfocado de en quién has creído, si es que en verdad es así. Lo que Dios nos permite tener es para que seamos buenos administradores de todo eso. Por lo tanto, nada nos pertenece, le pertenece a Dios. Pero te sientes tan cómodo con lo que tienes que te ves como un Señor que todo lo resuelve. ¿Y Dios qué papel ocupa en todo esto? Si es tu caso, debes reflexionar en tu actitud. ¿A quién te debes? ¿Al mundo o a Dios? Recuerda, donde está tu corazón, estará tu Dios. Manos, si me acompañan en oración, oh Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por ese regalo inmerecido que nos has dado, que es la salvación de la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues ninguno de nosotros somos merecedores de tal privilegio. Te pedimos, Señor, a que nos guíes a vivir según tu santa voluntad, que mientras estemos en este mundo anhelando tu llegada, te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.